esa regla. Eso evidencia la crisis del país, la hambruna. Ya, listo, ya estamos por aquí. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Listo, muy bien, buenos días, ya buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes, amiguitos, ¿cómo están? ¿Escuchan bien? ¿Se ve bien? Sí, chévere. Muy bien, buenas. Muy bien, mi nombre, ya me conocen creo, Jesús Moreno Aranda. Así que conmigo vamos a hacer la clasecita de historia. Vamos a tocar el tema de la hominización o antropogénesis. ¿No? La hominización o la antropogénesis. Ya es el tema que vamos a ver hoy día. Bueno, ya sabemos que esto es la evolución de la especie humana, ¿no? La evolución. O sea, cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Ya, desde los antiguos primates hasta ahora. Ahora, la evolución humana es un postulado. ¿Qué es un postulado? Un postulado es una verdad científica aceptada por todos. ¿Está claro? Es una verdad científica aceptada por todos. O sea, ningún científico cuestiona la evolución. Ahora, por cuestiones religiosas, bueno, hay gente que todavía por fe, sigue creyendo en Adán y Eva, ¿no? Y en la Biblia. Entonces todavía hay gente que todavía confía en eso por fe. Bueno, pues eso va por cuerda separada, ¿no? Por cuerda separada, ¿está claro? Así que no voy a discrepar con eso. Cada uno tiene su creencia y bueno, se respeta, ¿no? Pero científicamente, ya la evolución es un hecho aceptado. ¿Está claro? Científicamente. Postulado. Es un hecho científico aceptado. ¿Ya? Totalmente. Ahora, puede haber ¿no? discrepancias en cómo fue la evolución. ¿Cómo fue? Ahí sí. O sea, no se discrepa la evolución, sino cómo fue, ¿no? Cómo se desarrolló. ¿Ya? Ahí sí todavía hay cosas por explicar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la hominización es el proceso evolutivo, ¿no? Físico, biológico, interno, ¿no? Genético, psíquico, que convirtió antiguos primates en seres humanos. ¿Está claro? Humanos. El padre de la evolución fue Darwin, Charles Darwin. Bueno, fue el que se atrevió a cuestionar los textos bíblicos, ¿no? Él se atrevió a cuestionar los textos bíblicos. Y en una época, pues, donde había mucha religiosidad, ¿no? Una época donde la gente era muy católica, muy creyente, ¿no? Muy creyente. Donde la gente cree lo que dice la Biblia, ¿no? Adán y Eva, ¿no? Entonces, en esos tiempos muy religiosos, él sale a decir que el hombre no es creación divina, es producto de la evolución, ¿no? En ese momento. Obviamente fue muy cuestionado, muy criticado, se burlaron de él, ¿no? Hicieron caricaturas con cuerpo de simio, todo, ¿no? A Darwin, ¿eh? A Darwin. Porque bueno, estaba yendo contra las creencias de la época, ¿no? Darwin. Darwin es el autor de la obra, ¿no? El origen de las especies por medio de la selección natural. Según sus estudios, todas las especies han ido evolucionando, ¿no? Todas las especies han ido evolucionando. Y en este proceso de evolución ha habido algunas especies que han ido desapareciendo y otras especies han logrado subsistir, ¿no? Y entonces él habló de la selección natural. Selección natural. La selección natural es la supervivencia del más apto.
Supervivencia del más apto. ¿Está claro? No el más alto. No el más fuerte. No el más inteligente. No. El más apto. El que se adapta, vive. No te adaptas, te extingues, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando hubo una catástrofe en la Tierra, catástrofe para algunos provocado por un meteorito, otros por un volcán gigante, ¿no? Una catástrofe climática, o provocada por un meteorito o por un volcán. Hay teorías. En esa catástrofe climática, los grandes dinosaurios se extinguieron, ¿no? Se extinguieron. Pero los pequeños animalitos, pequeños mamíferos que vivían en las cuevas, en la tierra, en túneles, y que necesitaban poco alimento para vivir, se adaptaron y vivieron, ¿sí o no? Y los dinosaurios, que eran grandotes y que necesitan mucho alimento para vivir, se extinguieron, ¿no? Así es. O sea, a pesar de ser más fuertes, se extinguieron. Y los pequeños mamíferos vivieron, ¿no? El más apto se adaptó. Por ejemplo, dicen que si hubiese existido una guerra nuclear, todavía puede haber, y toda la Tierra se llenaría de radiación, los seres humanos morirían, pero insectos vivirían, ¿no? Insectos vivirían, sobre todo cucarachas, dicen, ¿no? O sea, no sobreviviría el más inteligente, ¿sí o no? Sino el que se adaptó, ¿no? Así es, pues, esa es la teoría de Darwin, ¿no? Selección natural. Así que todas las especies, todas han evolucionado, todas. En este proceso evolutivo hubo cambios climáticos, ¿no? ¿Ya? Y entonces cambios en la geografía, todo. Y las especies que lograron adaptarse, vivieron. Y los que no lograron adaptarse, murieron, ¿no? Selección natural. Y también Darwin dijo que entre esas especies está el hombre, ¿no? El hombre, o sea, incluyó al hombre, ¿no? Incluyó al hombre, ¿está claro? Incluyó al hombre. ¿Ya? Luego escribió una obra, Origen del hombre, solamente sobre el hombre, ¿no? Evolución del hombre, ¿no? Darwin. Así que él fue el que planteó esas teorías evolutivas de la especie humana, por eso lo llaman el padre de la evolución, ¿ya? Según la teoría de Darwin, el hombre y los primates, el hombre tiene antepasados comunes, ¿sí o no? Antepasados comunes, ¿no? ¿Ya? O sea, tenemos antepasados comunes, o sea, no que evolucionaron. Él no dijo que el hombre evoluciona del mono, ¿eh? Él no dijo eso, ¿no? Que el hombre evoluciona del mono, sino que tenemos antepasados comunes, ¿no? Por ejemplo, los llamados homínidos. Los homínidos. En los homínidos hay géneros. El género Australopithecus y el género Homo. A este género Homo pertenece el hombre, ¿no? Los homínidos. Estos homínidos tienen antepasados, los homínini, ¿no? Y a estos homínidos también pertenecen los llamados Pan. Y a estos Pan pertenecen el chimpancé, el bonobo, ¿no? Y estos de acá tienen más antepasados, ¿no? Y así, ¿no? Y así. Entonces, lo que él dice es que el hombre y los simios tenemos antepasados comunes. Eso es lo que tenemos. Antepasados comunes. ¿Está claro? Antepasados comunes. ¿Ya? Este chimpancé
nunca va a ser hombre, jamás, nunca. Él evolucionó por otro camino, por otro rumbo, ¿está claro? Estos han evolucionado diferentes. Estos nunca serán hombres, jamás. Son otras especies, diferentes. ¿Ya? Lo que dio origen al hombre tomó otro camino, ¿sí o no? Y estas especies, otros caminos. Y en ese camino, algunas especies se extinguieron, ¿no? Los Australopithecus se extinguieron, por ejemplo, ¿no? Se extinguieron, ¿no? Etcétera. Entonces, es lo que él decía, ¿no? O sea, no que el hombre evoluciona de los monos, no, sino que tenemos antepasados comunes, ¿no? Antepasados comunes, ¿ya? Decir que el hombre evoluciona del mono es decir que, por ejemplo, que el chimpancé algún día va a ser hombre, ¿no? Algún día, y eso nunca va a pasar, jamás, ¿ya? Esto es lo que decía Darwin. Muy bien, vamos por acá a ver con la camarita, mi querida amiguita, siempre me olvido su nombre, debe ser tacaña. ¿Cómo te llamas? Eliana, ya como 5 veces me he hecho su nombre. ¿No? 5 veces me he hecho su nombre, Eliana. Voy a escribirlo y voy a poner acá en la pared, no olvidarme, Eliana. Muy bien, acá mi amiguita Eliana, madre de 5 hijos. ¿No? ¿Todavía ninguno? Ninguno todavía. Ya. Muy bien, ¿cuál es la cuna de la evolución? Bueno, la cuna de la evolución es África Oriental. ¿Ya? África Oriental, Valle del Rift. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Que acá viven unos primates. No sabemos todavía el nombre de estos primates. Posiblemente procónsul, ¿no? Procónsul. Procónsul es un primate que habitó aquí en esta zona, ¿no? Procónsul. Unos primates que andaban en 4 miembros. En 4 miembros, ¿no? Primates que andan en 4 miembros. Y que no tienen cola. No tienen cola, ¿no? No tienen cola. Algunos primates tienen cola. Otros no tienen cola. Los que tienen cola, sobre todo, son los primates pequeños, ¿no? Son los que tienen cola. Los primates pequeños. Ellos tienen cola. Primate pequeño. Los que se quedaron pequeños. Porque la cola les sirve de locomoción. Primate pequeño tiene cola. Los primates más grandes no tienen cola. Como son más grandes, entonces no pueden ir por el árbol, pues. ¿No? Los gorilas. A ver, un gorila trepándose con la cola. No, pues. O un chimpancé, ¿no? Que es casi de nuestro tamaño. Tampoco, pues. Entonces, por eso que los primates grandes no tienen cola. ¿Está claro? Los primates chiquitos son los que tienen cola. ¿Ya? Y a esos primates chiquitos que tienen cola, a eso lo llaman monos. Esos son monos. ¿Ya? Los que tienen cola. Entonces, nosotros somos del grupo de los que evolucionó de los primates sin cola, ¿no? Sin cola. ¿Ya? Entonces, los procónsules era un primate sin cola, que andaba por África, desplazándose ahí, buscando comida, ¿no? Vivían por esta zona. Ahora, resulta que hubo una falla geológica. Hubo un hundimiento de la corteza. O sea, es como que África se hubiese roto en dos, ¿no? Como se hubiese roto en dos. Hundimiento de la corteza. Y acá surgen montañas elevadas. Esta fractura es de 4.830 kilómetros. 4.830 kilómetros. Esta fractura del Rift. Ahora, esto va a provocar un cambio en el paisaje. ¿Por qué? Porque estas montañas que son altas, no dejan pasar las nubes. Así que las montañas que son altas no dejan pasar las nubes. Las nubes se quedan acá.
Acá se quedan las nubes. Acá llueve, 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 llueve bastante, ¿eh? Llueve, 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 pero acá las nubes no pasan, no pasan. Y si pasa, pasará alguna, como las que pasan por Lima, ¿no? O sea, de vez en cuando. Entonces las lluvias se concentran acá, en esta zona. Y esta zona entonces va a ser la zona de los bosques. Bosques. Y aquí evoluciona el gorila, el chimpancé, el orangután, no, este es de Asia, el bonobo, gorila, chimpancé, bonobo, ellos viven en esta zona de acá. Pero acá, como no llueve, o llueve poquito, poquísimo, los árboles fueron desapareciendo. Los árboles fueron desapareciendo. Poco a poco los árboles, ¿eh? Cada vez menos árboles por falta de lluvias. El lugar se vuelve plano, con pastos elevados. Plano con pastos elevados. Y a ese paisaje se le llama la sabana. La sabana, ¿no? A eso se llama sabana, la sabana. O sea, un lugar casi sin árboles, ¿no? Plano, pastos altos, sabana. Y aquí es donde evolucionan los Australopithecus. ¿Y qué es el Australopithecus? Es un simio bípedo, ¿no? Es un simio bípedo. O sea, un simio que camina en dos patas, pues, ¿no? Es un simio bípedo, simio que camina en dos patas, ¿no? Simio bípedo, en la sabana. Y aquí también aparece el Homo habilis, que es considerado el primero de la especie humana, ¿no? El habilis. Estos aparecen en la sabana, en esa zona, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó en la sabana? Que los árboles fueron desapareciendo poco a poco, ¿no? No al toque, poquito a poquito, fueron desapareciendo. Los primates que vivían en los árboles, cada vez vieron que había menos árboles, menos comida, menos alimentos, ¿no? Y había árboles, pero más lejos, ¿no? Lejos. Pero para llegar a esos árboles que están más lejos, ir a buscar comida a otros árboles, hay que caminar por la sabana, Es como que acá, esta es la sabana, y por acá hay árboles, pocos pero hay, y luego lejos hay otros árboles, pero para llegar de acá a acá, tengo que ir por acá, y esto tiene pastos elevados, pastos altos, pastos altos. Y además hay animales, ¿no? Carnívoros, ¿ya? Animales carnívoros que están por ahí acechando, buscando comida, pues, ¿no? Animales carnívoros. Entonces, o me quedo aquí, me muero de hambre porque se acaban los alimentos, o me arriesgo y me voy a los otros árboles. Pues, ¿qué decidieron? Arriesgarse, ¿no? Decidieron ir. Se desplazaban en cuatro patas, en sus cuatro patas. Pero los pastos son altos. No puedo ver. Tampoco veo el peligro, no veo el camino, veo el peligro, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que erguirme, ¿no? Así que estos primates empezaron a erguirse para poder desplazarse, ¿no? Y empezaron a caminar en dos patas. Pero su pie no está adaptado para caminar. Es un pie prensil. ¿No? Es un pie prensil. Sus dedos, ¿no? El dedo gordo está alejado y está volteado, así.
Es un pie prensil, es un pie para agarrar, no es para caminar. Entonces camina con dificultad, se cansa, tiene que agacharse, ¿no? Y luego otra vez y así, ¿no? Y así, y así. Y así poco a poco, a través del tiempo, a través del tiempo, a través del tiempo, su pie se fue adaptando. ¿Se fue adaptando o no? Sí, pues. Este dedo se va a enderezar, se va a alinear, ¿no? Con los otros dedos, ¿sí o no? Se va a alinear ahí. Se va a alinear. Y como cuando uno camina, el peso se va hacia ese dedo se va a fortalecer, ¿sí o no? Se va a fortalecer. Y así su pie va a sufrir una adaptación para poder caminar por la sabana, ¿no? Por la sabana. Y así estos primates empezarán a caminar en dos patas, ¿no? En dos patas. Y ahí surgen los Australopithecus, que es un simio, cuerpo de simio, cara de simio, que camina en dos patas. Y de estos Australopithecus, a través de millones de años, evolucionará el Homo habilis, el hombre, ¿no? Que apareció aquí en la sabana, ¿no? En la sabana. Ya después del habilis vinieron otros, ¿no? Otros ya después. Pero este es el primero. Y así fue aquí la evolución. ¿Está claro? Aquí fue. África, cuna de la humanidad, cuna de la evolución, ¿no? África, ¿ya? Se vayan a olvidar. Muy bien, hasta esa parte que estoy explicando, queridos amiguitos, ¿están entendiendo? ¿O tienen alguna consulta por ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, listo. Teorías evolutivas, ¿no? Teorías evolutivas. Fijismo. Fijismo. ¿Qué dice el fijismo? Que los animales no cambian nada. O sea, no cambiamos nada, nada cambia nada. O sea, está tal y como Dios lo creó, ¿no? Tal y como Dios lo creó. Son más que nada los bíblicos, ¿no? Los bíblicos, los creacionistas. ¿Ya? Ellos fijismo, o sea, así como Dios lo creó, así se quedó, así se quedó. No hay cambia nada, nada, ¿no? Fijismo. Luego Lamarck habló del transformismo. Lamarck, ¿no? El transformismo. O sea que las especies sí cambian, no permanecen igual, se transforman. Y puso el ejemplo de la jirafa, pues, ¿no? De la famosa jirafa, ¿no? Una jirafa, que las jirafas antiguas tienen el cuello corto. El cuello corto, ¿no? Pero las plantas de las cuales se alimentan se volvieron más altas. Las acacia, ¿no? Hojitas más arriba. Y entonces para poder llegar tuvo que estirar el cuello, ¿no? Estirar el cuello, ¿no? Y bueno, ya empezó a tener cuello largo, ¿no? Para poder alimentarse de las hojas altas de esas plantas, acacias, que era su alimento, ¿no? Entonces sufrió una transformación, ¿está claro? Así que no se quedó así como fue creada, transformación. Y habla de la ley del uso y el desuso. ¿Y qué es la ley del uso y el desuso? Que lo que más utilizas, ¿no? Se desarrolla, se perfecciona. Y lo que dejas de usar se atrofia, se malogra, pues, ¿no? Uso y el desuso, ¿no? O sea, algo que tú utilizas más se desarrolla, se fortalece. Y lo que dejas de usar se atrofia, se malogra, ¿no? Se malogra. Por ejemplo, eso del uso y el desuso podría darse en el dedo del pie, ¿no? Sí, pues en el dedo del pie, por ejemplo, antiguamente, el dedo de los pies de las personas era más así, un poco más parejo, ¿eh? Un poco más parejo, salvo el gordo, ¿no? Que este es el poderoso. Así era, más parejo, ¿eh? Actualmente, ahora el dedo está, sobre todo el chiquito, está más chiquito, ¿no? ¿Por qué razón?
Porque no se está usando, pues. No se está usando. Porque cuando tú caminas, ¿no? Levanta tu pie. Cuando tú levantas tu pie, tú vas a ver que el esfuerzo está acá, ¿no? Ahí está el esfuerzo. ¿Está claro? En esos deditos, ¿no? Sobre todo el gordo. El gordo. Esos son los que hacen el impulso para que camines. Este no hace nada. Ese está por gusto. No se está usando. Y como no se está usando, se está desapareciendo, pues. Porque no tiene función. Como no tiene función, va a desaparecer. Por eso que está cada vez más chiquito, ¿no? Más chiquito, porque no se está usando, ¿no? Esa es la ley del uso y el desuso. Si lo usas, se fortalece. Como el dedo gordo, ¿no? Que sea fortalecido. Si no lo usas, se atrofia, va a desaparecer, ¿no? Eso es lo que dice Lamarck. Y caracteres adquiridos. Según esto, los caracteres, las formas que adquieren los padres, ¿a quién se lo heredan? A los hijos, pues, ¿no? A los hijos, ¿no? Se lo pasas a los hijos, ¿está claro? A los hijos. Eso es lo que dice Lamarck. Charles Darwin y Alfred Wallace Russell, ¿ya? Los dos coincidieron, coincidieron en la teoría de la selección natural. Así que los dos coinciden en la teoría de la selección natural. Selección natural. O sea, Alfred Russell, haciendo investigaciones, llegó a la misma conclusión que Darwin, a la misma. Solo que Darwin publicó primero su obra, ¿no? Como él publicó primero su obra, se llevó el mérito, pues. ¿Ya? Pero Russell llegó a la misma conclusión. Selección natural. Supervivencia del más apto. Y al igual que Lamarck, también habla de los caracteres adquiridos. También. Los caracteres adquiridos. O sea, lo que adquieren los padres lo transmiten a los hijos. Pero claro, cuando le preguntaron, ¿y cómo se transmite? ¿Cómo es eso? Darwin no pudo explicar. ¿Por qué no pudo explicar? Porque en ese momento no existía la genética, pues, ¿no? No existía la genética. No existían las leyes de la genética, ¿no? Que más adelante lo dará a conocer Mendel, ¿no? Mendel. La genética de Mendel. Él explica cómo se transmiten, ¿no? Esos caracteres, ¿no? Las leyes de la genética de Mendel. Pero en la época de Darwin no se conocía, pues. Entonces no pudo explicar, no supo cómo explicar eso, esa transmisión, ¿no? Genética. Y Darwin habla de un gradualismo. Gradualismo. ¿Cómo gradualismo? O sea que se evoluciona poco a poco. Se evoluciona poco a poco. O sea que vamos cambiando poquito a poquito. Eso es lo que dice, ¿no? Cambiamos poquito a poquito. Los cambios son imperceptibles. No se nota el cambio. No se nota, ¿no? Para que se note el cambio, tienen que pasar miles de años, ¿no? Un montón de años para que se note el cambio. Entonces los cambios que se van dando son cambios así, mínimos, ¿no? Que no se note el cambio. Entonces tienen que pasar un montón de tiempo para que se note un cambio, ¿sí o no? Un cambio, ¿no? Entonces el gradualismo, vamos cambiando poquito a poquito, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos la frente, ¿no? Los Australopithecus tienen este arco bien salido, ¿no? Hace unos 4 millones de años. El habilis lo tiene menos salido, 2 millones de años, ¿no? El erectus lo tiene menos salido, 1 millón de años, ¿no? Y el sapiens lo tiene plano. El sapiens apareció hace 200.000 años, ¿no? Entonces se nota el cambio, pero para que se note el cambio tienen que haber pasado hasta millones de años, ¿o no? Millones de años, porque los cambios son
imperceptibles, ¿no? Pero vamos cambiando poquito a poquito, ¿no? Gradualismo, decía Darwin y Wallace. Luego apareció Hugo Bryce y él habla acerca de mutacionismo, y habla de cambios bruscos e inesperados, ¿no? Cambios bruscos e inesperados. ¿Ya? O sea que de pronto, los seres humanos sufrimos cambios, ¿está claro? Cambios que se dan a nivel genético y a nivel físico, ¿no? Cambios a nivel genético y a nivel... Sufrimos una mutación que nos hace cambiar, ¿ya? Cambio brusco e inesperado, dicen. Claro, pero no explicaba qué provocaba el cambio, ¿sí o no? ¿Qué provocaba? ¿Qué motivaba el cambio, no? ¿Ya? Hugo Bryce. Luego, John Eldredge, ¿no? Habló del saltacionismo. ¿Qué decía Eldredge? Que la humanidad permanece igual, sin cambios, sin cambios, igual. De pronto, algo hace que se sufra un cambio, una mutación, ¿no? Un cambio. Puede ser un factor climático, ¿no? Un cambio geográfico. La cosa es que vas a sufrir un cambio, una mutación. Cambias, saltas. Un salto evolutivo, ¿no? Salto evolutivo. Es como que, por ejemplo, supongamos a ver que los rayos del sol empiezan a caer con fuerza, ¿no? Y nos provoca cáncer, daño a la piel, ¿no? Mucha gente morirá, pero por ahí algunos sufrirán una mutación. Tu piel sufrirá alguna transformación para que puedas absorber esos rayos solares y que no te haga daño, ¿no? Entonces vas a sufrir una mutación. ¿Está claro? Un cambio. Una vez que ya te adaptaste, seguirás igual. Un tiempo, ¿no? Hasta que luego, por otro factor, un salto evolutivo, ¿no? Y así pues. Estas etapas donde no hay cambios, lo llamó etapa de éxtasis, ¿no? Etapa de éxtasis. Y cuando se sufre una mutación, un salto evolutivo. Una vez que ya sufriste la mutación, viene otra etapa de éxtasis. Y así, ¿no? Y así. Saltos evolutivos. Así que no cambiamos poquito a poquito, como decía Darwin. ¿Está claro? No cambiamos poquito a poquito, como decía Darwin. No. Nos quedamos así, inalterables, sin cambios. Hasta que por algún factor climático, geológico, ¿no? Geográfico, te obliga a cambiar, a adaptarte a ese nuevo entorno, a ese nuevo clima, ¿no? Y entonces sufres un cambio, salto evolutivo, y una vez que ya te adaptaste, te quedas igualito. Y así, hasta que otro hecho inesperado te haga cambiar, salto evolutivo, ¿no? Eso es lo que dice la teoría de Eldredge, saltacionismo, ¿no? Saltacionismo. Entonces aquí tenemos varias teorías, ¿no? Acerca de cómo el hombre pudo haber ido evolucionando, ¿no? Poco a poco, saltos evolutivos, ¿no? Etcétera. Pero bueno, esto todavía no termina. Todavía aparecen cada vez más ideas, más teorías, ¿no?
estudios genéticos, así que no es un tema cerrado, ¿está claro? No es un tema cerrado acerca de cómo fue el proceso de evolución de la especie humana. Muy bien, sobre esta partecita que les acabo de explicar, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda o todo está clarísimo? ¿Alguna pregunta por el chat, querida amiguita? Nada, todo bien entonces, todo claro. Ya, listo. Muy bien, vamos a ver entonces los factores evolutivos, ¿no? O sea, los cambios que se han ido dando, ¿no? Cambios que se han ido dando. Sobre todo cambios físicos, ¿eh? Cambios que se han ido dando, sobre todo cambios físicos, ¿no? Principalmente cambios físicos. Bueno, un cambio físico con el cual comenzó, ¿no? Comenzó. ¿No? A ver, ¿cuál fue el primer cambio físico? A ver, ¿cuál crees tú? ¿Cuál fue el primer cambio físico con el cual comenzó? Muy bien, muy bien. La bipedestación. ¿Qué significa la bipedestación? Caminar en dos patas, ¿no? Bipedismo, ¿no? Es más fácil ya. Bipedismo. Bipedismo. Entonces, el bipedismo es caminar en dos patas. Bueno, cuando eran simios, patas. Cuando ya son humanos, pies, ¿no? Sí, pues. Cuando era simio, pata. Cuando son humanos, pies. Bipedismo, caminar en dos pies. Bueno, para eso se tuvo que sufrir cambios, ¿ah? Sí, pues, porque los pies de los primates, este dedo lo tienen curvo, ¿no? Sí, pues, el pie de los primates, ¿no? Los pies, este está alejado y metido hacia adentro. Así es su pie, ¿no? Es un pie prensil, es un pie prensil. Ya, con ese pie no se puede caminar bien, pues. ¿Está claro? No se puede caminar bien. Es un pie prensil. Agarrar. Con eso no se puede caminar bien. Entonces, ese pie se tuvo que adaptar. Por eso que las primeras especies que caminaban erguidas, caminaban mal, caminaban chuecos, se cansaban rápido, ¿no? Porque su pie no está hecho para caminar. Ya después, el pie cambia, ¿no? El pie cambia, así es. El pie cambia. El dedo gordo se alinea. Se alinea, ¿no? El dedo gordo se alinea. ¿Ya? Así que ya se hace para caminar. Además, se forma la curvatura del pie. La curvatura del pie. La curvatura. Cuando tú caminas, colocas el talón. Luego sigue la curvatura y los dedos, el dedo gordo. Esta curvatura es importante para poder caminar, ¿sí o no? Porque si tú tienes pie plano, ¿cómo caminarías con pie plano? Como robotito, ¿no? Sí. ¿No? Y los que tienen pie plano, ¿se cansan cuando caminan o no? Se cansan, rápido. Y además malogra la columna, ¿no? Así es, malogra la columna, pie plano. Por eso hay que tener la curvatura, ¿está claro? La curvatura en el pie es importante. Entonces, tuvo que adaptarse el pie. El dedo gordo se tuvo que alinear y se tuvo que formar la curvatura para que así puedas caminar bien, ¿ya? Ese fue un cambio que no fue de un día para otro, eso demoró millones de años, el bipedismo.
También otro cambio que tuvo que darse, ¿no? La posición erguida. La posición erguida. O sea, caminar erguido. Pero eso no es así que, ¿no? Que ya me paro y camino porque ya, ¿no? Hay que adaptar el esqueleto. Una cosa es tener el esqueleto cuando tú andas así y otra cosa es tener el esqueleto cuando tú andas así, ¿no? Entonces el esqueleto se tiene que adaptar. La cadera, ¿sí o no? La cadera. Una cosa es sostener la columna así y otra es sostenerlo así, ¿no? Tiene que haber adaptación de los huesos que junta la columna con la cadera, ¿no? Se tiene que adaptar. También la columna, ¿no? La columna, ¿no? Es diferente tener la columna así que tener la columna así, ¿no? Y también la unión de la columna con el cráneo, ¿no? Sí, pues. Tú sabes que en la base tenemos un huequito, ¿no? En la base hay un huequito. Hay un huequito acá. En la base de tu cráneo hay un huequito, ¿no? Hay un huequito ahí. Ese huequito, imagínate a ver que esta es la parte baja de tu cráneo, ¿no? Acá hay un huequito. Ese huequito se llama el foramen magnum. Así se llama el huequito, el foramen magnum. Nosotros tenemos el huequito en el medio. En el medio. Ahí engancha la columna. La columna en el medio. Por eso que tú puedes caminar erguido. Pero los que caminan así, este huequito lo tienen más hacia atrás. ¿No? Más hacia atrás, para que camines así. ¿Ya? Nosotros lo tenemos al medio. Ahí. Pero para que se coloque ahí, ha tenido que pasar millones de años de evolución, pues, ¿no? ¿Ya? Para que se adapte, ¿no? Se adapte. ¿Ya? Por eso que los antiguos primates no caminaban erguidos totalmente, ¿no? Caminaban así, ¿sí o no? Así. ¿Ya? Con la cabeza así. Ya después, cuando ya el foramen magnum se vuelve al medio, ya puedes caminar así, ¿no? Erguido, ¿ya? Así que eso fue otro cambio que se tuvo que dar. También la manipulación. Para eso perfecciona la mano prensil. Se perfecciona la mano prensil. A ver, la mano de los primates tiene este dedo, el gordo, alejado y más pequeño, ¿no? O sea, está lejos de los demás dedos y más pequeño. Nosotros lo tenemos más cerca a los demás dedos, ¿no? Más cerca y más grande. Más cerca y más grande. ¿Y esto qué te permite? Hacer así. Así. ¿No? Te permite hacer esto. El chimpancé, por ejemplo, no puede hacer esto. Él no puede, porque esto está lejos y corto. Él no puede hacer esto. No puede. ¿Ya? Nosotros sí. Tenemos mano pinza. Por eso puedes agarrar hasta agujitas, cosas pequeñas o no, maniobrar, ¿no? Entonces tuvo que perfeccionar esta mano, ¿está claro? La mano prensil, este dedo, el dedo ponible, ¿no? Así que ese es un cambio que se va a dar también para poder tener mejores manos, poder trabajar con las manos. La mano prensil. Otro factor, por ejemplo, fue la cerebralización. O sea, el crecimiento del cerebro, pues, ¿no? El crecimiento del cerebro. Los cerebros
de los antiguos primates Australopithecus era de unos 350, 400 centímetros cúbicos, ¿eh? Así era el cerebro de los antiguos primates Australopithecus. 350, 400 centímetros cúbicos. Nuestro cerebro es de 1400, 1450 centímetros cúbicos. O sea, cerebro más grande. Entonces tuvo que haber un desarrollo cerebral, ¿no? Un desarrollo cerebral para eso. Y con el desarrollo cerebral, los conocimientos, ¿no? Los conocimientos. Desarrollo cognitivo, ¿no? Cognitivo, conocimientos, ¿ya? Muy bien, entonces así se fueron dando cambios. También el hombre va a llegar a tener lenguaje articulado. Lenguaje articulado. Bueno, para eso se tuvieron que dar cambios en la cara. Una cara más pequeña, ¿sí o no? Una cara más pequeña. Formación del aparato fónico, la faringe, el hueso yoides, ¿no? Para que el hombre pueda emitir sonidos, pues, ¿no? Sonidos. Lenguaje articulado. Pero el hombre tuvo ya ¿no? Tuvo este factor, pero a partir de los Neandertal. Recién el Neandertal va a tener lenguaje articulado, ¿no? Pero bueno, al final seremos unos seres humanos que caminaremos erguido, cráneo redondo, mandíbula en forma de B, ¿no? Cráneo redondo, mandíbula en forma de B, frente plana, pues, ¿no? Frente plana, ¿ya? Entonces, en la evolución, aquí esta frente, esto de acá, el arco superciliar se volvió plano. Acá teníamos como un bulto, la cresta sagital se aplana. Teníamos la mandíbula más ancha, los dientes separados, se une, ¿no? Se junta, ¿ya? Entonces vamos a ir sufriendo estos cambios a nivel físico, bueno, hasta ser lo que somos ahora, pues, ¿sí o no? Ya la especie humana actual, ¿no? ¿Ya? Muy bien, sobre esta parte de los factores evolutivos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Están entendiendo? Una pregunta virtual. Pregúntame. ¿Para un primate era difícil tener sus crías siendo bípedo? Para un primate era difícil tener sus crías siendo bípedo. Caminar en posición erguida dificulta el parto, ¿no? Dificulta el parto, ¿está claro? Dificulta el parto. El parto se hace más doloroso, ¿no? Más doloroso. Y por eso que los bebés tenían que salir más prematuros, ¿no? Bebé más prematuro, ¿ya? Así es, pues. Entonces la posición erguida dificulta el parto. El parto se hace más doloroso. Y los bebés tenían que ser más prematuros. Por eso que el ser humano nace prematuro. Sin poder caminar solo. Sin poder caminar solo. ¿Ya? En otras especies, ya cuando salen las crías, ya salen con esa capacidad de caminar solos. Salen, están un poquito medio taraditos, pero ya después se levantan y caminan, ¿sí o no? El ser humano no, porque tiene que ser un parto muy adelantado. Por eso que es indefenso, ¿no? Es indefenso. Y por eso que la madre tuvo que destinar su tiempo a cuidarlo, a cuidarlo. Y como la madre destinaba su tiempo a cuidar a la cría, que estaba indefensa todavía, tuvo que ponerse bajo la protección de un macho, ¿no? Bajo la protección de un macho que la alimente, ¿no? Que le provee alimento mientras que está con la cría, pues, con la cría, ¿no? Eso es lo que ocasionó. Ya dime, mamita. Una preguntita de un alumnito. ¿Qué era el bipedismo? Bipedismo, que camina en dos pies o dos patas. Bipedismo es caminar en dos pies o patas. Bueno, depende, ¿no? Si es animal, pata. Si es humano, pie, pues, ¿no? Los Australopithecus
Los Australopithecus no eran humanos, eran todavía animales, ¿no? Entonces, patas. En cambio, a partir de los homo, y es humano, pies, ¿no? Así es, pues hay que diferenciar, ¿no? Animal, humano. Animal pata, humano pie. Animal macho, hembra, humano varón, mujer, ¿no? Sí. Aunque algunos dicen igual, ¿no? A veces tu mamá te dice, oye, lávate las patas. No. Así te dicen, ¿no? Algunas chicas dicen, ese es mi macho, ¿no? Pero bueno, son términos incorrectos. Muy bien, ¿algo más, amiguita? Nada más, ¿todo bien? Ya, listo, muy bien. Seguí por acá. 2, 5, 6.
Un ratito voy al servicio, ¿eh? Ahorita vengo, voy al servicio higiénico un rato. Hablando.
Muy bien, alumnitos, disculpen que me haya ido, pero creo que me cayó el menestrón de mi almuerzo. Ya, a ver, vamos a ver. Dice acá el proceso evolutivo, ¿no? Proceso evolutivo. ¿Cuándo se llevó a cabo el proceso evolutivo, no? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Hace cuánto tiempo, no? A ver, vamos a ubicarnos en el tiempo, La era cenozoica. La era cenozoica es una era geológica. Las eras geológicas son los tiempos que ha pasado la Tierra, ¿ya? Los tiempos que ha pasado la Tierra. Se llama era geológica. Y cada era dura millones y millones de años. ¿Está claro? Millones y millones y millones de años. Era geológica. Millones de años. La era que más conocen es la era mesozoica. La era secundaria, bueno, es la era que más conocen. La mesozoica, la secundaria, la época de los dinosaurios. Dinosaurios, ¿no? Dinosaurios. ¿Ya? Entonces, esa era fue ya hace más de 65 millones de años, bueno, hace más de 65 millones de años, cuando los dinosaurios era la especie dominante en la Tierra. Ya, esa es una era geológica, la era mesozoica, secundaria, era de los dinosaurios. ¿Ya? Entonces, esas son eras geológicas. Son etapas que la Tierra ha ido pasando. Cada era dura millones de años, millones y millones, donde hay cambios, clima, flora, fauna, todo, ¿no? Geografía. Cada era geológica, ¿ya? Muy bien. La última era es la cenozoica. Es la última era geológica. Última era geológica cenozoica. Empezó hace 65 millones de años. Este palito arriba significa millones. Empezó hace 65 millones de años y dura hasta hoy. O sea que ahorita estamos en el Cenozoico, era cenozoica, ¿ya? Ahí estamos, era cenozoica. Esta era tiene dos periodos, el periodo terciario y el periodo cuaternario, ¿ya? Dos periodos, el periodo terciario, el periodo cuaternario. Y cada periodo tiene épocas, ¿no? Tiene épocas, ¿eh? Épocas. Acá tenemos las épocas del terciario. Y aquí, en la época llamada Plioceno, aparecen los Australopithecus. Los Australopithecus. Esos simios que caminan en dos patas, bípedos. Así que los Australopithecus aparecen en la época del Plioceno, los Australopithecus. Hace unos 5 a 4 millones de años, aproximadamente, ¿no? 5 a 4 millones de años que aparecen los Australopithecus. Durante el Plioceno del terciario, Australopithecus, simios que caminan en dos patas por la sabana africana. Luego del terciario viene el cuaternario. Y el cuaternario empezó hace 2,5 millones de años hasta hoy. O sea, en este momento estamos en la época del cuaternario. O periodo cuaternario. Estamos en el periodo cuaternario. Y el cuaternario tiene dos épocas. Aquí están las dos épocas del cuaternario. La época del Pleistoceno y la época del Holoceno. Época del Pleistoceno, época del Holoceno. Dos épocas. El Pleistoceno, que empezó hace 2,5 millones de años y que duró hasta 10.000 años antes de Cristo. Esa es la época del Pleistoceno. Época de las glaciaciones, ¿no? Época de las glaciaciones,
época donde el clima se enfrió, como la glaciación de Wisconsin, clima frío. Época de la megafauna, los grandes animales, los enormes animales, como Mani, el mamut, ¿no? Mani, mamut, megafauna. Y es en esta época donde surge el hombre, pues. Aquí aparece el hombre. Entonces el hombre, aparece en el Pleistoceno, del Cuaternario. Así que el hombre aparece en el Pleistoceno del Cuaternario. Ahí aparece el hombre, Pleistoceno del Cuaternario. Ya después del Holoceno, que empezó hace 10.000 años, hasta hoy es la época actual, ¿no? O sea que en este momento, ahorita, estamos en la época del Holoceno. En este momento, ¿no? Es la época del Holoceno, ¿ya? Pero los Australopithecus, que son simios que empezaron a caminar en dos patas, son del Plioceno, del Terciario. Y el hombre, nuestra especie humana, aparece en el Pleistoceno del Cuaternario, ¿ya? Así que ahí es donde se va a producir la evolución de la especie humana, ¿ya? No se lo vayan a olvidar. A ver, ¿cómo fue el proceso evolutivo, no? Vamos a ver por acá. A ver. Primero, vamos a tener a los pre-Australopithecus. A los pre-Australopithecus. O sea, antepasados de los Australopithecus. Estos aparecieron hace más o menos unos 7 millones de años, ¿no? De 7 millones a unos 5 millones de años. Los pre-Australopithecus. Estos eran bípedos, pero con dificultad. Bípedos, pero con dificultad. ¿Por qué con dificultad? Porque su pata no está preparada para caminar, pues. No está preparada su pata para caminar. Tienen el dedo gordo hacia adentro, ¿no? Metido, así, doblado, metido, hacia adentro. Entonces con ese pie, con ese dedo gordo volteado, no se puede caminar bien. Caminan un poco, se cansan, ¿no? Caminan un poco, se cansan, tienen que agacharse. Luego caminan otro poco, se cansan, se agachan, ¿no? O sea, caminan pero con dificultad, porque no tienen el pie formado. Ellos miden 1,20 m, ¿no? 1,20 m. Son herbívoros, ¿no? Son herbívoros. O sea, comen plantitas, ¿no? Comen plantitas nomás. Los pre-Australopithecus. Acá, por ejemplo, tenemos, a ver, 3 que son los más conocidos. A Tumai, Horrorín y el Ardipithecus. El Ardipithecus ramidius, ¿no? Tumai, Horrorín y Ardipithecus. Ellos pertenecen a ese grupo, ¿ya? Son simios que ya se desplazan por la sabana, pero caminan con dificultad, 1,20 m, comen plantitas, ¿no? Así que ellos 3 pertenecen a ese grupito, Tumai, Horrorín, Ardipithecus. Luego aparecen los Australopithecus. Los Australopithecus aparecieron más o menos hace unos 5 millones a 4 millones, ¿no? De años. Y
Y va a haber Australopithecus hasta hace unos 2 millones de años, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente los Australopithecus. El Australopithecus es bípedo, camina con 2 patas, ya camina bien, tiene el pie formado, ¿ya? Aunque todavía camina un poco inclinado, ¿ya? Aún no tiene posición erguida, es omnívoro, come todo lo que encuentra, ¿ya? Presenta dimorfismo sexual, o sea, se nota la diferencia entre macho y hembra, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, igual que nosotros, ¿no? Nosotros también tenemos dimorfismo sexual, o sea, se nota quién es varón, quién es mujer, ¿sí o no? Aunque algunos ahora te engañan, ¿no? Sí, pues ahora algunos te engañan, ¿no? Sí, pues te sorprenden, ¿no? Ustedes que son jóvenes todavía más. Pero bueno, lo normal es que se note la diferencia, ¿no? Varón, mujer, ¿está claro? Así se nota la diferencia, dimorfismo sexual, eso es lo que se puede apreciar. Por ejemplo, acá tenemos al Anamensi, que es hasta ahora es el más antiguo, ¿no? Hasta ahora el Australopithecus más antiguo es el Anamensi. Luego tenemos al Afarensi. Bueno, de los afarensis hay algunos restos que son bien conocidos, ¿eh? Por ejemplo, tenemos a Lucy, Australopithecus afarensis. Lucy medía más o menos 1,40 m, ¿no? Porque así miden estos Australopithecus, más o menos 1,40 m, ¿no? 1,40 m. 1,40 m, 50 m, no más. Joven, ¿no? Hembra joven, unos 25 años, hembra joven, parece que tuvo varios partos, ¿no? Varios partos, parece que los machos que andaban eran un poquito, ¿no? Muy movidos, y parece que murió cuando se cayó de un árbol, ¿no? Parece que se cayó de un árbol y se rompió la cadera y seguramente por eso murió, ¿no? Lucy, ¿no? Y se puede encontrar parte de su cuerpo, y ella todavía tenía forma de simio, o sea, ella no tenía rostro humano, todavía tiene forma de simio, cara de simio, ¿eh? Lucy, todo peluda. Tenemos a la llamada niña de Ceilán. Bueno, los investigadores le ponen esos nombres, ¿no? Por ejemplo, ella le dicen la mujer Lucy, así le dicen, ¿no? Mujer Lucy, niña de Ceilán. Aunque no son seres humanos, pues, no son seres humanos, son animales todavía. Entonces debería ser la hembra, la cría, ¿no? La cría. Pero bueno, así lo llaman, ¿no? Mujer Lucy, niña de Ceilán. Que era una niña australopiteca. Tenía unos 3 años. Parece que se cayó al río y se ahogó. Se cayó al río y se ahogó, la niña de Ceilán. O tenemos las pisadas de Laetoli en Tanzania. Parece que hubo una erupción volcánica, ¿ya? Hubo una erupción volcánica por la zona, bastante ceniza. Cuando esa ceniza ya estaba fría, parece que un grupo de Australopithecus caminaron sobre la ceniza, pero ya fría, ¿no? Caliente ni hablar, pues. Caminaron y sus pies se grabaron en la ceniza. Luego esa ceniza se volvió piedra, pero ahí quedaron sus pisadas. Y se nota que son pisadas de 3 individuos. 3. Un macho, una hembra y una cría, ¿no? Macho, hembra y cría. Siempre el hombre tiene el pie más grande, pues, ¿no?
¿ya? Macho, hembra y cría. Y se nota que ya tiene el pie formado. El pie formado. Ahí se nota en la pisada. Talón, arco y dedo, ¿no? Talón, arco y dedo. Se nota. Y ahí han dejado 30 metros de pisada. 30 metros de pisada. Y eso confirma que estos caminaban en dos patas, ¿no? O sea que eran simios bípedos. Simios bípedos, ¿eh? Por la pisada de la de Toli, Tanzania. Luego tenemos al Australopithecus africanus. Acá, por ejemplo, se encontró al niño de Taun. Niño de Taun. Parece que era un niño de unos 3, 4 años. Este niño parece que sus padres lo habrán dejado, ¿no?, a un costado, mientras que ellos habrán estado haciendo otra actividad, ¿no? Lo dejaron ahí un costadito, al niño. Y un águila africana, un águila africana, un águila africana. Es un depredador terrible, ¿no? Gigante, ¿no? El águila africana, y con una visión que de kilómetros te mira, de kilómetros, ¿no? Y seguramente esta águila detectó al niño, ¿no?, que estaba ahí solo. Y vino volando con una gran velocidad y lo agarró. Y se lo llevó al niño. Se lo llevó a su nido. Y ahí en su nido lo mató, pues ahí, lo picoteó. Con su garra lo arañó, ¿no? Por eso que en el cráneo del niño, ¿no?, se nota, ¿no?, que le picoteó el cráneo, tiene un hueco acá. Y tiene rasguños acá. Así murió el niño de Taun, ¿eh? También tenemos a la señora Ples. La señora Ples. Bueno, que es el cráneo de una mujer, ¿no? Una mujer que fue encontrada allá por Sudáfrica, ¿no? La señora Ples. Bueno, ahora algunos antropólogos dicen que no era mujer, es varón. Señor Ples. Bueno, ¿qué será? La señora Ples. Luego tenemos al Australopithecus gari. Gari. Ahora, Gari significa sorpresa. Gari. Sorpresa. El Australopithecus gari, encontrado en Etiopía. ¿Y por qué sorpresa? Sorpresa porque se encontraron instrumentos líticos. ¿Ya? Entonces, sorpresa porque se hallaron instrumentos líticos, instrumentos de piedra. ¿Y por qué sorpresa? Porque se supone que los Australopithecus no fabrican instrumentos, bueno, ellos no fabrican instrumentos. El que fabrica instrumentos es el hombre, ¿ya? El que fabrica instrumentos es el hombre. El hombre fabrica instrumentos, no los Australopithecus. El hombre, es algo que caracteriza al hombre, instrumentos, ¿no? Eso lo caracteriza al hombre, instrumentos. Pero en Gari, que es un Australopithecus, se hallaron instrumentos de piedra, ¿no? Entonces, pues, oye, ¿qué pasó? Sorpresa. Se supone que ellos no fabrican instrumentos. Entonces, eso como que altera las ideas que se tienen, ¿no? Altera. Si se comprueba que Gari fabricaba instrumentos líticos, entonces tendrá que buscarse otro criterio para que se considere ser humano, ¿no? Porque al Homo habilis lo consideran ser humano porque fabrica instrumentos líticos. Hasta lo que se sabía, que el primer fabricante de instrumentos líticos fue el Homo habilis. Eso es lo que se sabía. Pero ahora aparece Gari, ¿no? Instrumentos líticos, pero no es hombre, es Australopithecus. Entonces, como que eso altera un poco las ideas que se tienen, ¿no?
Así que bueno, hasta ahora, hasta este momento, se sigue sosteniendo que el primer fabricante de instrumentos líticos es el Áviles. Así que acá esto está todavía en veremos, a que se confirme, ¿no? Así es, así que esto todavía es un dato que todavía está por analizarse, Sí, pues, porque si se comprueba que Gary fabrica instrumentos líticos, habría una serie de cambios, ¿no? Muy bien, después tenemos al Australopithecus sediva. Profe, dice pisadas de Laetoli. Laetoli. Pisadas de Laetoli. Ahí está, Laetoli. Es de Laetoli. Bueno, ya mamita. Sediva tiene mezcla de Australopithecus, y Homo. Así que tiene mezcla de Australopithecus y Homo. Una mezcla, o sea, se nota, ¿no?, rasgos Australopithecus y del género Homo. O sea que Sediva podría ser la especie que da origen al hombre, ¿no? Al hombre, o sea, el Australopithecus, del cual habría surgido el hombre, podría ser Sediva, ¿no? Podría ser el Australopithecus sediva. Podría ser, ¿ya? Todo esto es podría, ¿no? Falta corroborar con más investigaciones. Pero como tiene rasgos Australopithecus y Homo, pues eso podría ser el antepasado de la especie humana, ¿no? Australopithecus sediva. Y después de los Australopithecus viene el Homo, el género Homo, ¿no? El género Homo, ¿está claro? El género Homo. El género Homo es el hombre, ¿no? El hombre. El género Homo aparece hace más o menos 2,5 millones de años. Ahí aparece el género Homo, ¿no? Hace 2,5 millones de años. Ya los del género Homo, bueno, ya son totalmente bípedos, erguidos, mano prensil, etcétera, ¿no? Ya el hombre, ¿no? El hombre. Ahora, hay varias especies, varias especies, ¿no? Género Homo, voy a poner por acá. Género Homo. El género Homo, que es el género de la especie humana a la cual nosotros pertenecemos. Muy bien. Por acá, como un árbol, ¿no? Un árbol evolutivo. Está la especie habilis. El Homo habilis. La especie habilis. Considerado el primer fabricante de instrumentos líticos, ¿no? Especie habilis. Por acá está el Homo rudolfensis. El Homo rudolfensis. Bueno, parece que venimos de los habilis. De aquí, de algún habilis, hubo varios habilis, ¿no? Varios habilis. De algún habilis evoluciona el ergaster. El Homo ergaster, que habría sido el primero que salió de África, ¿no? Primero que salió de África, que habría llegado a Asia. Primero que salió de África y que llegó a Asia, ¿no? Ergaster. De estos ergaster, ¿no?, va a surgir, vamos por acá, el erectus, el Homo erectus, que fue el primero que usó el fuego, erectus, ¿no? Primero que usó el fuego.
Erectus. Luego por ahí evoluciona el antecesor. Que va a ser la primera especie humana que llega a Europa, ¿no? Primera especie humana que llega a Europa, antecesor. ¿Ya? Primera especie humana en Europa, antecesor. De los antecesores que migraron a Europa, ¿ya? De los que migraron a Europa, evolucionó el Heidelberg. Y de acá evolucionó el Neandertal. El hombre de Neandertal. De los que migraron hacia Europa. De los que se quedaron en África, ¿no? ¿Ya? De los que se quedaron en África, del antecesor que se quedó en África, evoluciona el Sapiens. El Sapiens, la especie Sapiens, ¿no? La especie Sapiens. Y esta especie Sapiens será al final la única especie que quede, pues, ¿no? La especie Sapiens, ¿no? Va a ser la única especie que quede. Los Sapiens, o sea, nosotros, los Sapiens. Y la especie Sapiens se va a dispersar por el mundo, ¿no? Y van a poblar todo el mundo, pues, ¿no? La especie Sapiens. Y las demás especies se van a extinguir, van a desaparecer, ¿no? Así que acá he hecho un arbolito simple. ¿Por qué es simple? Porque hay más especies. Hay más especies, ¿no? Hay más hombres, ¿ya? El árbol es muy complejo, ¿está claro? Pero más o menos este habría sido el camino, ¿no? De cómo el género Homo fue evolucionando. Así que el género Homo apareció hace más o menos 2,5 millones de años. Primero aparecieron habilis rudolfensis. De algún habilis evoluciona el ergaster. De aquí evoluciona el erectus. De ahí evoluciona el antecesor. De antecesores que migraron a Europa, el Heidelberg. Y del Heidelberg, el Neandertal. Y de los que se quedaron en África, evoluciona el Sapiens, que aparecieron hace unos 250.000 años. Y luego estos Sapiens empiezan a migran de África y pueblan Asia, o Europa, Oceanía y América, ¿no? América. Y será la especie Sapiens la que se convertirá en la única especie sobreviviente y la especie que dominará y poblará el mundo, ¿no? La especie Sapiens, ¿no? Así que así fue el árbol evolutivo. Bueno, las características de estos hombres, eso lo vamos a estudiar la próxima semana, ¿no? Sí, pues, porque la próxima semana tenemos que hablar de la prehistoria, y ahí vamos a hablar del paleolítico, ¿no? Prehistoria, paleolítico. Y cuando hable del paleolítico, voy a hablar del paleolítico inferior, donde vivió el habilis, el erectus, paleolítico medio, donde vivió el neandertal, paleolítico superior, donde vivió el sapiens, ¿no? Y ahí voy a mencionar sus características, ¿ya? Por eso que acá no le he puesto, ¿ya? Eso lo vamos a hacer la próxima clase cuando hablemos del paleolítico, ¿no? Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Muy bien, amiguitos, sobre este árbol evolutivo que he puesto acá, sobre estos restos, ¿me han entendido o ya les malogré su cerebro? ¿Está claro? Estamos claros. Entendible, profe. Muy bien, así que no te olvides. Estos son géneros pre-Australopithecus, ¿no? Géneros pre-Australopithecus. Estos son del género Australopithecus. Género especies. Género especies. Género Homo. Género Homo especies. Estos son especies. Algunas nomás, porque hay muchas más. Algunas nomás especies del género Homo, ¿ya?
cuyas características lo vamos a mencionar la próxima semana cuando hablemos del Paleolítico. Profe, una alumnita pregunta si puede volver a explicar el árbol. ¿Cuál, mamita? El árbol. A ver, el árbol de la vida. El género Homo, ¿no? El género Homo es el género al cual nosotros pertenecemos. ¿Está claro? Es nuestro género, Homo. Y el género Homo tiene especies. ¿Está claro? Especies que han ido evolucionando. Entonces, de algunas especies han ido apareciendo otras especies, ¿no? Otras especies. Y algunos han ido evolucionando y otros se han ido extinguiendo, ¿no? El primero es el habilis, el Homo habilis, al que consideran el primer hombre, ¿no? El habilis. Otro hombre de esa época fue el rudolfensis también, ¿no? Pero se extinguió, ¿no? Ya, del habilis evoluciona varias especies. Una de ellas, el ergaster, que era uno un poco más alto que el habilis, más alto, pierna más larga, camina más rápido, ¿no? Camina recto. El habilis todavía tenía que agacharse para correr. El ergaster, que al parecer migró de África, ¿no? Migró de África y llegó a Asia. De ahí evolucionó el erectus, ya caminaba erguido, ¿no? Y fue el primer hombre que usó fuego, Del erectus evoluciona el antecesor, el Homo antecesor. ¿Ya? Apareció primero en África. Ahí apareció primero en África. Pero no sabemos cómo llegó a Europa. No sabemos cómo. Hay resto de antecesor en Europa, pero no sabemos cómo llegó. En España, ¿no? En España. Y ahí dio origen al Heidelberg y del Heidelberg el Neandertal. El Neandertal es una especie que se extinguió hace como 40.000 años, ¿no? El Neandertal se extinguió hace como 40.000 años. De los antecesores que se quedaron en África, los que se quedaron en África van a evolucionar hasta el Sapiens, ¿no? Bueno, ¿qué es la especie actual? Nosotros pertenecemos a la especie Sapiens. Somos género Homo, especie Sapiens. Por eso que somos Homo sapiens. La especie Sapiens apareció en África hace como unos 200.000 años más o menos. 250.000 años. Y luego de África, algunos Sapiens migraron a Asia. Y luego de Asia migraron a Europa, Oceanía y América, ¿no? Y así los Sapiens van a poblar el mundo, ¿no? Así fue el asunto. ¿Está bien, mamita? ¿Sí? ¿Está claro? Ya, listo. Así que como les digo, las características lo vamos a ver la próxima semana cuando hable del Paleolítico, ¿ya? Por eso que no lo he puesto acá. Bueno, listo, amiguitos, se nos acabó el tiempito, me parece, ¿no? Muy bien. Acá les voy a dar las clavecitas entonces, con lo que hemos explicado. Ya puedes desarrollar tú solito y luego compruebas tu respuesta con las claves que te voy a dar, ¿ya? Muy bien. A ver, apunta las clavecitas entonces. 1, enano. 1, enano. 2, casa. 3, beso. 3 besos. 4, dedo. 5, casa. 6, avión. La sabana, pues, ¿no? La sabana. 6, avión. 7, enano. Enano. El Homo erectus, ¿no? Primero que usó el fuego. Comida, carne suave, pues. 8, enano. Enano. 9, casa. Casa. 10, enano. 11, casa. Y 12, beso.
12 veces. Ok. Muy bien, ¿alguna pregunta final entonces antes de concluir con la clase? ¿Alguna última pregunta? ¿Alguna inquietud antes de terminar? ¿Ya? Bueno, por si acaso la Iglesia Católica acepta la evolución. ¿Ya? La Iglesia Católica acepta la evolución. La católica dieron una encíclica, Humanis Generis. Encíclica Humanis Generis. Y con la encíclica Humanis Generis, la Iglesia acepta la evolución. Y si la Iglesia católica acepta la evolución, con la encíclica Humanis Generis, ¿dónde interviene Dios entonces? O sea, Dios no existe, Dios no hizo nada. Bueno, según el planteamiento actual del catolicismo, el hombre es un animal que ha evolucionado. Ese es el hombre, es un animal que ha evolucionado como las demás especies. Pero ¿qué hizo Dios por ese animal? Dios nos dio el alma. Y cuando Dios nos dio el alma, nos volvió seres humanos. Dios nos dio el alma y nos volvió seres humanos. Así que ahí está la intervención divina. Cuando la Biblia dice que sopló Dios para hacer al hombre, ¿qué significa el soplo? El alma. Dios nos dio el alma. Por eso que el día que te mueres, tu cuerpo material se queda acá, se pudre, pero tu alma sale o no, sale y va con Dios, ¿no? Bueno, ese es el actual planteamiento del catolicismo. ¿Está claro? ¿Aceptan la evolución? Sí, pero que Dios nos dio el alma y nos hizo seres humanos. ¿Ah? No se olviden. Muy bien, y yo me voy con esa. Yo me quedo con eso, ¿sí o no? Yo me quedo con esa, ¿no? Que hemos evolucionado como los animales, pero que Dios nos da el alma y por eso que somos seres humanos, ¿sí o no? Aunque algunos no tienen alma, ¿sí o no? Algunos no tienen alma, ¿no? Así es. Listo. Chao, amiguitos. La próxima clase nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Profe, gracias. Listo. Nos vemos.